A ver, chicos, no tengo micrófono, así que por favor necesito que estén calmaditos, tranquilos, para escuchar. Vamos a continuar con lo que nos faltaba, que era fisiología vestibular. ¿Sí? Cuando hablábamos acerca de fisiología vestibular, teníamos que darnos cuenta que la parte vestibular, como la cóclea, está relacionada principalmente con lo que es la audición. Cuando hablemos acerca de la función vestibular, tenemos que pensar en lo que es la aceleración angular. Recuerden esta primera parte. Cuando nosotros rotamos la cabeza, ¿han visto Susy Díaz que rota su cabeza? ¿Han visto? Eso es aceleración angular. ¿Listo? Y cuando nosotros, por ejemplo, decimos sí, o por ejemplo vemos que alguien está bajando del ascensor, eso se llama aceleración lineal o movimiento en línea recta. ¿Ok? Tenemos acá dos tipos de movimientos. Y recuerden, nosotros vamos a tener una posición respecto a la gravedad. Algunos de ustedes, por ejemplo, podrían estar echados, otros parados. Esto también tiene una relación importante, la relación estática en relación con la gravedad, con el aparato vestibular. ¿Ok? Sumado a eso, va a haber algo que es importante, que es la coordinación del movimiento. Tanto los ojos como lo que nosotros estamos teniendo a nuestro alrededor, la respuesta a los movimientos de la cabeza, va a darse justamente en esta área. ¿Ok? Entonces estamos viendo que principalmente es movimiento y equilibrio. ¿Ok? A ver, entonces, tanto la estructura como la función van a estar integradas al oído interno. Esto va a ser gracias a tres partes. La primera parte van a ser los canales semicirculares, la segunda parte va a ser los órganos otolíticos y la tercera parte van a ser las vías neuronales. ¿Ok? Cuando hablamos acerca de canales semicirculares, recuerden, semicircular como circular, movimiento y aceleración angular. ¿Listo? Recuerden que ese movimiento de cabeza está en la parte de los canales semicirculares. Con respecto a la anatomía, cada oído interno contiene 3 canales semicirculares. Estos canales van a estar dispuestos en ángulos perpendiculares entre sí. Obviamente, ustedes ya lo han revisado cuando han hecho anatomía, pero solo por si acaso les voy a poner. En verdad, los canales semicirculares, los 3 canales semicirculares que están dispuestos en ángulos perpendiculares entre sí. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Nosotros vamos a tener un canal en posición horizontal, tenemos otro en posición superior y otro en posición posterior. Y esto nos va a permitir detectar los movimientos en 3 dimensiones. Nosotros no solamente nos movemos arriba, abajo, o adelante, atrás, sino que también tenemos movimientos que involucran diferentes dimensiones. ¿Ok? Y eso es gracias a estos canales. ¿Cuál es la función de los canales semicirculares? Va a ser, como les decía, desde el inicio, detectar el movimiento o la aceleración angular de la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Detectar la rotación. Y háganse esa imagen en la cabeza. Un semicírculo con un redondo. Rotación de la cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo detectan esto? Recuerden que se va a causar, cuando uno rota, va a causar un desplazamiento de la endolinfa dentro de los canales, lo cual va a estimular las células ciliadas en la región que se llama ampolla. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede con las señales? Cuando la cabeza gira, hemos dicho que la inercia de la endolinfa va a producir un flujo en dirección contraria, opuesta a la cabeza. ¿Y qué va a suceder luego?
Este flujo va a causar una deflexión, un movimiento de las cúpulas, y vamos a ver que estas van a tener células ciliadas sensoriales. Estas células ciliadas, este movimiento, y nosotros ya habíamos visto, libera neurotransmisores y nos permite que inicie el impulso eléctrico. Ahora, ese impulso eléctrico, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia el cerebro. ¿A través de quién? A través del nervio vestibular. ¿Ok? ¿Cómo nosotros vamos a aplicar esto en el día a día? A ver, por ejemplo, todos ustedes tienen la cabeza para ver la ventana. Algunos se han caído, se han mareado. Algunos han tenido la indicación. Eso quiere decir que hay problemas auditivos o no sabemos bien. ¿Qué sucede cuando he movido la cabeza? A ver, nuevamente, ahora miren hacia la puerta. ¿Qué ha pasado con sus ojos? ¿Se movieron? ¿Y quiénes se percataron? A ver, a la cortina. Yo sí me he percatado. ¿Qué es lo que ha pasado con sus ojos? Han ido y han regresado. Cuando giramos la cabeza para mirar hacia un lado, ¿qué sucede? Los canales semicirculares responden a estos movimientos. Y cuando responden, ajustan la posición de los ojos, bueno, hacia dónde se dirigen los ojos para mantener la estabilidad de la visión. En ningún momento cuando hacen ustedes esos movimientos empiezan a ver borroso o sí. Y si alguno empieza a ver borroso, ya saben, no está dentro de los parámetros de física. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos los canales semicirculares, ahora nos vamos a los órganos otolíticos. Como ustedes recuerdan, nosotros, bueno, cuando ustedes piensen en órganos otolíticos, piensen en posición y en aceleración lineal. ¿Qué cosa es la aceleración lineal? Recuerden, mover la cabeza de arriba hacia abajo, ver cómo está bajando un ascensor o está subiendo un ascensor. Y no solamente en el eje vertical, sino también en el eje horizontal. ¿Listo? Por ejemplo, cuando viene un carro, cuando están viendo que está pasando un carro, eso también es censado en esta área. Como saben ustedes, los órganos otolíticos van a estar situados en el vestíbulo. Cada uno de estos órganos o esta área va a contener una membrana gelatinosa con partículas de carbonato de calcio. Entonces, cuando les pregunten qué son los otolitos, recuerden, otolito quiere decir piedra, son justamente formaciones de carbonato de calcio que nos permiten a nosotros estimular esta área. ¿Cuál es la función de los otolitos? Lo primero, detectar la aceleración lineal, movimientos en línea recta, la orientación de la cabeza respecto a la gravedad. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué sucedería si alguno de ustedes es gimnasta y empieza a hacer esas vueltas y luego cae? ¿Qué está sucediendo allí? Pero sí te mareas. Bueno, nadie es gimnasta. ¿Sí? ¿Y alguna vez cuando caes parada, te mareas? A veces. O sea, pierdes la noción del espacio. Cuando das tantas vueltas, a veces no sabes eso. O sea, pierdes la noción en qué tiempo. Pero normalmente no te mareas porque te acostumbras. Exactamente. Lo que sucede es de que si nosotros estamos dando vueltas, ¿qué va a suceder con nuestra cabeza respecto a la gravedad? Y vamos bajando, ¿no? Estamos cambiando rápidamente de posición. Y obviamente, en cualquier momento vamos a caer, ¿no es cierto? Por ejemplo, los gimnastas que están mucho más entrenados, ellos tienen la capacidad de inclusive caer de pie. Pero ahora, si ustedes no estuvieran tan entrenados, los lanzan, dan vueltas, ¿qué sucede? Pero quién sabe, de repente caen parados, no sabemos. Algunos de repente tienen un gimnasta interior. Pero para la mayoría son los otolitos, y cómo es que los otolitos funcionan, que nos van a permitir justamente tener esta orientación de nuestra cabeza respecto a la gravedad. A ver, hay dos estructuras que son muy relevantes con los otolitos. Uno es el utrículo y el otro es el sacro. El utrículo responde a los movimientos horizontales. ¿Listo? Por ejemplo,
está acelerando un vehículo, está pasando, nosotros vamos a, si estamos dentro del carro, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Saben lo que está pasando? A ver. Este es el carro. Futurista. Ustedes están aquí sentaditos. Futurista, bien, la pinturita. A medida que va avanzando el carro, ¿qué va a pasar con su cabecita? ¿Va a estar en el mismo lugar? No, ¿qué está pasando? Pero está avanzando, pero su posición respecto a la anterior, ¿qué está pasando? Está cambiando. Y por tanto, ¿qué sucedería si es que ustedes no tuvieran bien organizados sus otolitos en el utrículo? ¿Qué va a pasar? Solo con la aceleración lineal. Muy bien, no van a tener esa sensación de dónde está su cabeza. Y eso, sumado a, recuerden, nuestra visión, va a generar una discrepancia. ¿Y cómo lo va a interpretar nuestro cuerpo? ¿Cómo va a interpretar esa discrepancia? Misión abortar, ¿no? Náuseas voto. O sea, acá no es un... Muy bien. Entonces, recuerden, aceleración en un vehículo, nosotros vamos a tener a los otolitos que están en los utrículos. Ahora veamos con el sáculo. ¿Qué pasa con el sáculo? Cuando nosotros hablamos del sáculo, vamos a ver que este responde a los movimientos verticales. ¿Han visto los juegos mecánicos? ¿Han visto que hay algunos juegos en los que suben hacia arriba? Bueno, no sé hacia dónde más podrían subir, pero suben. Suben, luego bajan. ¿Qué sucede en lo que suben y bajan? ¿Creen que eso es algo normal para su... ¿Qué está pasando? Recuerden siempre ojos y la parte interna. ¿Qué está pasando? ¿Qué van a pasar con sus otolitos? Por gravedad, probablemente se van a ir a la parte superior, ¿no es cierto? Y luego van a bajar de golpe. ¿Qué pasa si ustedes los tienen alterados, los tienen pesados, no suben o bajan? ¿Qué va a pasar? Se van a marear, van a vomitar, la gente se va a reír, van a decir, ¡ah, mire, vomitó! Y ustedes dirán, no, usted tiene un problema del sáculo. ¿Listo? Por ejemplo, cuando ustedes ascienden en un elevador o cuando descienden en un elevador. Eso nos ayuda mucho. ¿Alguno de ustedes se marea cuando suben el elevador o bajan? Probablemente están como el hombre promedio de fisiología, ¿cierto? Están bien. ¿Qué sucede con las señales? A ver, ambos órganos, utrículo y sáculo, van a contener una membrana otolítica que hemos dicho que está cubierta por otolitos, que son estos pequeños cristales. ¿Qué va a suceder? Cuando la cabeza se mueve en línea recta o cuando cambia de posición respecto a la gravedad, los otolitos, debido a su masa, se van a desplazar. Esto va a hacer que se doblen, que se deflecten las células ciliadas debajo de ellos y van a provocar la activación de estas células y, por tanto, transmisión de impulsos nerviosos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cómo pueden ustedes ver? Como se dan cuenta, el utrículo y el sáculo les permiten detectar la posición que nosotros vamos a tener en el cuerpo cuando estamos de pie, por ejemplo, cuando estamos inclinados, cuando estamos en movimiento lineal, como en un carro. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos en un bote? ¿Alguno de ustedes ha ido a un bote? Ya, ¿qué es lo que sucede en un bote? ¿Así? ¿Todos? ¿No? O sea, con esto tengo que asumir que ninguno de ustedes tiene yate, ¿verdad? No sé, de repente. Bote, ¿no? ¿Ninguno de ustedes es de la costa? ¿Barco? Ya, tienen barco. Familia, ¿ya ve? Es familia. Ok. ¿Por qué es que en el barco hay más posibilidad de que una persona se maree frente, por ejemplo, a un carro en movimiento lineal?
Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos aceleración lineal, o sea, tenemos movimientos y eso está muy bien. Pero además de eso vamos a tener cambios de gravedad. Y todo eso son dos movimientos combinados que eventualmente pueden hacer que la persona tenga mayor posibilidad de marearse. ¿Listo? Muy bien. Entonces, utrículo y sacúlo nos ayudan no solamente a evaluar o detectar cómo nosotros estamos frente a nuestra posición de la cabeza, sino que también nos ayudan al equilibrio y a mantener la estabilidad. ¿Listo? Y esa es principalmente la función que nosotros recordamos del oído medio. Cuando hablamos acerca de equilibrio, siempre nos acordamos acerca de estabilidad, de posición, probablemente también de equilibrio. A ver, entonces, alteraciones en los otolitos nos van a causar problemas de salud, como por ejemplo, vértigo, como por ejemplo, inestabilidad. Pero hay una circunstancia en la cual nosotros no deberíamos tener ni vértigo ni inestabilidad. ¿Cuál es esa? Cuando estamos en reposo. Cuando estamos en reposo, nosotros no estamos en movimiento y no deberíamos tener ni vértigo ni inestabilidad. ¿Listo? Entonces, recuerden ustedes, cuando tengan el paciente que viene por mareos, y siempre viene, es algo que ustedes tienen que aprender bien, pregúntenle, ¿es cuando usted está en reposo? ¿Qué está usted haciendo cuando siente sus mareos? De repente se agacha y se levanta y ahí es donde tiene el mareo. Y eso es completamente diferente a lo que estamos diciendo acá, que es que cuando está en reposo, está teniendo mareos. ¿Listo? ¿Cuáles son las vías neuronales? Ok, nosotros sabíamos que toda información sensitiva tenía que ser llevada hacia la corteza cerebral. Por tanto, vamos a tener el nervio vestibular que va a transmitir las señales desde los canales semicirculares y los órganos otolíticos hasta los núcleos vestibulares en el tronco encefálico. ¿Y qué sucede a nivel central? A nivel central, las señales vestibulares se van a integrar en el tronco, también van a hacer coordinación con el cerebelo, y por eso es que vamos a tener no solamente equilibrio y estabilidad, sino que vamos a poder intervenir junto con el cerebelo en la postura. ¿Listo? Sea la postura que ustedes tomen, de repente están haciendo yoga, ¿son posturas regulares? No. Pero aún así pierden el conocimiento, se marean. No. ¿Por qué? Porque están interactuando todas estas vías. Tronco encefálico, cerebelo, y bueno, eventualmente nuestras vías. Ahora, una parte de la información va a ser proyectada hacia la corteza cerebral para la percepción consciente de la orientación espacial. Ustedes voluntariamente están tratando de hacer yoga, ¿ok? Muy bien. A ver, las vías del equilibrio entonces. Hemos dicho que empezamos con el nervio vestibular. Hemos dicho que las células ciliadas en los canales semicirculares y en los órganos otolíticos van a enviar esos impulsos nerviosos a través de este nervio. ¿Qué pasa en los núcleos vestibulares? Hemos dicho que los núcleos vestibulares van a terminar, o los que están ubicados en el tronco encefálico, a nivel del tronco raquídeo y la protuberancia, van a terminar en el cerebelo, tracto vestíbulo-espinal y en el tálamo y corteza cerebral. Ya habíamos visto que los que terminan en el cerebelo van a ser claves para postura, equilibrio, pero también para ajustar los movimientos finos. ¿Listo? Entonces, el cerebelo nos va a ayudar con los movimientos finos. Ahora, los núcleos vestibulares van a enviar señales al cerebelo y este va a utilizar esta información para ajustar el tono muscular. Y obviamente con esto vamos a poder coordinar respuestas. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa con el tracto vestíbulo-espinal? Cuando vemos el tracto vestíbulo-espinal, vamos a ver que los núcleos vestibulares también van a proyectar hacia la médula espinal. Y cuando proyectaban hacia la médula espinal, yo creo que es una vía que ustedes conocen, a través de un tracto que se llama el tracto vestíbulo-espinal. Recuerden que tracto simplemente es una unión de, como de cables, por eso le decimos tracto. Son vías que están yendo hacia un lado común. Esas proyecciones en la médula espinal nos van a ayudar a controlar movimientos de los músculos posturales. Y esto nos va a permitir un ajuste cuando, por ejemplo, se mueve la cabeza o cambios de posición. ¿Listo? Finalmente, las vías que llegan a tálamo y a corteza cerebral van a hacerlo a través de la corteza parietal.
Y esta corteza parietal nos permite esta percepción consciente de la orientación y del movimiento del espacio. ¿Listo? Además, se pueden integrar con otros sistemas, como cuáles, como la visión, como la propiocepción, y esto nos va a ayudar en conjunto a tener algo que se llama orientación espacial. Entonces, cuando ustedes le digan, ¿cuál es la vía por la cual nosotros tenemos orientación espacial? Estamos viendo que es la vía que va a utilizar tálamo y corteza parietal, así como las cortezas secundarias, para integrar la función. ¿Ok? A ver, ¿alguien sabe lo que es el reflejo vestíbulo ocular? Tiene que ver con el vestíbulo, tiene que ver con el ojo. ¿Pero alguien recuerda a qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Vieron? Cuando el núcleo vestibular lleva a medir la carga de los núcleos oculomotores. Ya. A ver, su compañero nos dice que nosotros vamos a tener una manera de estabilizar la visión. ¿Listo? Nos habló acerca de los músculos oculomotores para compensar los movimientos de la cabeza. ¿Recuerdan ustedes lo que hemos hecho? El ejercicio de voltear la cabeza a un lado, voltear la cabeza a otro lado. Estos movimientos van a hacer que nuestros ojos compensen con un movimiento que va del lado opuesto o dirección opuesta del movimiento de la cabeza. Y luego hay como un regreso, más o menos para que se centre. Ahora, esa respuesta es tan rápida que permite que si nosotros estamos moviendo la cabeza para un lado y nuestros ojos están yendo al otro lado, se estabilice la imagen. Y por tanto, evita que se vuelvan borrosas o que haya mareo. ¿Listo? Muy bien. A ver. ¿Cuáles son las funciones del sistema vestibular? Creo que ya lo hemos visto. La primera función es control de equilibrio y la postura. El sistema nos permite ajustes automáticos, rápidos, de la postura para mantener el equilibrio. También tenemos estabilidad de la mirada. Hemos visto que mediante el reflejo vestíbulo ocular vamos a tener movimientos compensatorios para estabilizar la imagen que nosotros vemos cuando hay movimientos de la cabeza. Y la orientación espacial consciente, creo que ya la hemos visto, son las conexiones vestibulares que están llegando a la corteza cerebral para que se puedan integrar. ¿Listo? También es importante que esto nos permite la percepción de la orientación y también de todo lo que es tridimensional, movimiento en un espacio tridimensional. ¿Ok? ¿Hasta aquí hemos entendido? ¿Sí? ¿Todos? Vamos a ver la fisiopatología. A ver. La primera enfermedad se llama vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Listo? Sus siglas son BPPB. La etiología de este vértigo va a ser el desplazamiento de los otolitos en el utrículo. ¿Hacia dónde se desplazan? Hacia uno de los canales semicirculares, generalmente el posterior. Entonces estamos viendo que los otolitos se van a ir al canal semicircular posterior. ¿Qué síntomas van a tener? Por ejemplo, el paciente se va a voltear de su cama. Está, no sé, mirando al techo, se voltea, y cuando se voltea siente un vértigo intenso, solo con voltearse. O sea, movimientos específicos de la cabeza le van a desencadenar vértigo. Entonces, recuerden cómo se llama. Vértigo paroxístico posicional benigno. ¿Listo? ¿Cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento? Bueno, vamos a tener unas pruebas que se llaman las pruebas, por ejemplo, de Dix-Hallpike. Y esta es una prueba en la cual nosotros vamos a hacer maniobras para evaluar este vértigo. Vamos a tener maniobras específicas. ¿Y cómo lo tratamos? Lo tratamos con lo mismo, con movimientos y reposicionamiento de los otolitos en la cabeza. Y para eso tienen que recordar cuántas vueltas daba, ¿se acuerdan la cóclea? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Muy bien. Ahora, la siguiente que vamos a nosotros, la siguiente patología que vamos a estudiar se llama la neuronitis vestibular. La neuronitis vestibular es una inflamación del nervio vestibular, habitualmente por infecciones virales. Todas esas que ustedes han estudiado en micro, que dicen, ay, sí, ¿qué va a pasar? Que puede tener una infección en el oído. Recuerden ustedes la laberintitis también. Pueden causar vértigo severo,
náuseas y desequilibrio. Y si solamente afectan a esta parte del nervio vestibular, no afectan la audición. Entonces, cuando ustedes sepan, o cuando vean a un paciente con vértigo sin pérdida de audición, están pensando ustedes o estén pensando en una neuronitis vestibular. Ahora, en cuanto al curso y el tratamiento, vemos que el vértigo es intenso durante los primeros días y luego se va resolviendo gradualmente. Recuerden, las infecciones virales no son eternas. Las infecciones virales suelen durar unos días y luego progresivamente nuestro sistema inmunitario va lidiando con ellas. Entonces, a medida que nuestro sistema inmunitario va lidiando con ellas, este vértigo mejora. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues con medidas de apoyo, de repente algunos pacientes sí van a necesitar lo que es rehabilitación vestibular y eso se va a hacer de manera específica. ¿Listo? Ok. Yo siento que una de las principales causas, aparte del vértigo paroxístico, es la enfermedad de Meniere, lo que más les va a llegar en la consulta. La enfermedad de Meniere es una enfermedad en la cual hay un aumento de la presión de la endolinfa en el oído interno. A esta enfermedad también se le conoce como hidropesía endolinfática. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas? Primero es un paciente que les va a decir que tiene vértigo. Y este vértigo es episódico y es recurrente. Pero lo segundo que les va a decir generalmente es que tiene tinnitus. Entonces, cuando ustedes estén pensando en un paciente que tiene vértigo y que además tiene tinnitus, el diagnóstico diferencial número 1 debe ser enfermedad de Meniere. Además de eso, puede tener alteraciones auditivas, o sea, puede tener hipoacusia fluctuante, e inclusive les puede decir que tiene la sensación de que su oído está como que muy lleno, una sensación de presión en el oído. ¿Listo? ¿Cuál es el curso de tratamiento? Lo primero, si estamos hablando de un trastorno hipertensivo, ¿qué hacemos con los pacientes hipertensivos? Estamos hablando de la endolinfa. ¿Qué hacíamos con los procesos hipertensivos? ¿Cuáles eran las medidas? ¿Le damos más agua? ¿Le decimos que consuma sal, charqui? No. ¿Qué le decíamos? Bajo en sal y eventualmente podemos utilizar diuréticos en estos pacientes. ¿Listo? Ahora, los casos severos inclusive se van a tener que considerar posibilidades quirúrgicas. En mi experiencia todavía yo no he visto pacientes que hayan tenido que ser sometidos. Con las medidas generales pueden ir bastante bien. ¿Listo? Ok, migraña vestibular. Miren, en mi vida hasta el momento yo no he visto ninguna neuronitis vestibular ni migraña vestibular. ¿Se me puede haber pasado? Quizá, no lo sé. Pero todavía yo no he visto. No son patologías muy frecuentes. Si ustedes las leen en su práctica, siéntanse ustedes afortunados de tener la posibilidad de ayudar a estos pacientes, porque son de los que más van a vivir sin un diagnóstico, de repente sin una posibilidad de tener algún tipo de tratamiento. ¿Ok? A ver, la migraña vestibular va a estar relacionada con una disfunción en los mecanismos neuronales de la migraña, pero que van a afectar al sistema vestibular. ¿Y cuáles son los síntomas que van a presentar? Primero, vértigo, pero además pueden estar acompañados de los síntomas de migraña. Dolor intenso, fotofobia y fonofobia. No quieren ver la luz, no quieren escuchar nada. ¿Listo? Entonces, vértigo más síntomas de migraña. ¿Y cuál es el tratamiento? Primero, identificar los factores desencadenantes, tratarlos, y en algunos casos el tratamiento es igual que las migrañas con fármacos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para diagnosticar estas alteraciones? Vamos a tener pruebas como la que les hemos dicho, la de Dix-Hallpike para el vértigo paroxístico, o las pruebas de impulso cefálico, las pruebas de Schoenberg o Unterberg, para poder nosotros identificar alteraciones del equilibrio y de la postura. Y cuando usamos instrumentos, vamos a tener el video nistagmografía. En esta nosotros vamos a ver si el paciente tiene nistagmus cuando le hacemos algún estímulo. El nistagmus, chicos, es el movimiento de los ojos. ¿Alguna vez han visto nistagmus? ¿Es la primera vez que escuchan ese término? ¿Sí? ¿Sí han escuchado?
The video displays the voluntary nystagmus, a rare physical attribute of normal individuals. As soon as requested, the patient can jiggle her eyes at will. This kind of Nadie me venga a decir que puedo hacer eso. ¿Ah? develops horizontal plane and is conjugated. Plano horizontal. Ahora en slow motion. Since the voluntary nystagmus develops at high frequency, low amplitude, the slow motion technique at 120 frames per second has been utilized in order to demonstrate the nystagmus. Cuando ustedes tengan un paciente con nystagmus, definitivamente tiene que ser referido. ¿Listo? No vayan ustedes a decir, ay, no, es voluntario, él está moviendo. No. Sugieran a ese paciente de una manera bastante discreta que evalúe o sea evaluado por un médico, para que nosotros podamos evaluar qué es lo que está sucediendo. Otro examen se llama la posturografía, en el cual nosotros podemos ver el control postural que tiene el paciente y también algunas pruebas que se llaman pruebas calóricas para evaluar la respuesta de los canales semicirculares mediante estímulos térmicos. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, la fisiopatología es entender qué es lo que pasa, por qué pasa. Pero a medida que progresen en la medicina, ustedes van a tener que no solamente entender qué es lo que pasa, sino también dar una opción, cómo se puede diagnosticar y finalmente tratar. Eso es lo que ustedes van a tratar de hacer durante, durante este tiempo de medicina. ¿Okay? Bien, chicos, les voy a dar 10 minutos y empezamos básico.
Ítero. ¿Cómo así? Sí, de la nada. Cuando tenemos el liso, que es circular, recuerden que esa es la capa interna y la capa lisa longitudinal es externa. Entonces, tenemos que recordar que este músculo va a funcionar como el músculo, por ejemplo, del corazón. Funciona como un sincicio. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a tener una disposición en haces y estos haces más o menos van a ser 1000 fibras en paralelo. ¿Listo? Ahora, va a haber conexión entre las fibras. Van a haber uniones intercelulares que nos va a permitir y uniones en hendidura que nos va a permitir que pase rápidamente la despolarización. Y entre las fibras lisas vamos a tener tejido conectivo. Este tejido conectivo nos va a ayudar a que nosotros tengamos una forma en este tejido. ¿Listo? Con respecto a la actividad eléctrica. La actividad eléctrica intrínseca que tienen estas células van a ser de dos tipos de ondas. La primera se van a llamar ondas lentas y la segunda se van a llamar potenciales en espiga. Y esas son las dos cosas que ustedes tienen que ver porque es lo que más se pregunta en fisiología. Ondas lentas y potenciales en espiga. Listo. Cuando hablamos acerca de ondas lentas, ¿qué estamos tratando de ver? Son contracciones rítmicas. Estas más o menos tienen un voltaje de 5 a 15 milivoltios. Y la frecuencia con la que se da son cada 3 a 12 por minuto. O sea, si nosotros en un minuto escuchamos o bueno, vemos a estos intestinos o de repente al estómago, vamos a ver que se mueve 3 a 12 veces por minuto. A ver, el cuerpo gástrico suele tener menos movimiento, más o menos 3 por minuto, mientras que el duodeno puede tener hasta 12 movimientos en un minuto y el ilio terminal entre 8 a 9. A ver, las ondas lentas no son potencial de acción. ¿Y por qué no son potencial de acción? Porque recuerden que el potencial de acción a nivel muscular tendría como resultado lo que son las contracciones musculares. Y en este caso, estas ondas lentas no causan contracciones por sí mismas. Y por tanto, van a hacer que se controle lo que son el siguiente tipo de ondas, que son el potencial en espiga. Ahora, nosotros vemos que el potencial de membrana en reposo va a ser más o menos de menos 50 a menos 60 milivoltios. Y van a haber cambios lentos y ondulantes que van a hacer que sea menos negativo, es decir, que se despolarice y la fiebre se excita con más facilidad. Y esto va a causar distensión del músculo, estimulación de acetilcolina, el parasimpático y estimulación de... Pero también van a haber algunas circunstancias que van a hacer que esto se vuelva más negativo. ¿Y cómo? Si es que es más negativo, ¿cómo se llama eso? Hiperpolarización. Y cuando está hiperpolarizado es menos excitable y por tanto esto casi siempre lo hace la noradrenalina, la adrenalina y en general la estimulación simpática. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es la función del sistema simpático en la parte gástrica o en la parte digestiva? ¿Es un estimulante o es un inhibidor? Es un inhibidor. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que hiperpolariza la célula y hace que sea menos excitable y por tanto sea más difícil que se despolarice. ¿Pero qué hacía el sistema nervioso parasimpático? ¿Qué está haciendo? Está volviendo menos negativo el medio interno, por tanto, más capacidades polarizantes. Entonces, recuerden, el parasimpático hace que funcione nuestro sistema digestivo, el simpático hace que se inhibe. ¿Listo? Muy bien. A ver, si es que ustedes, no sé, ahorita se aparece un león, pero un león de verdad, esos que hay en los zoológicos, no sé, o los de así. En ese momento van a necesitar que su estómago, que sus intestinos estén dedicándose o necesitan que toda su energía y todo el flujo vaya a su cerebro, ojos, piernas. ¿Qué necesitan?
No nos van a relajar el simplex. Perdón. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar que su sistema esté orientado a poder sobrevivir. Y en ese momento no van a necesitar al sistema nervioso, bueno, al sistema digestivo. Lo vamos a despriorizar. ¿Listo? Hemos dicho, noradrenalina, adrenalina y en general sistema simpático van a hacer que se hiperpolaricen estas células. ¿Listo? Las células musculares. Entonces, se cree que la interacción tanto de las células musculares lisas como las células intersticiales de Cajal van a dar, estas forman una red y van a dar un marcapaso eléctrico que nos va a proporcionar cambios cíclicos de potencial de membrana y van a hacer que los canales iónicos se abran y produzcan corrientes hacia el interior. Entonces ya tenemos acá un responsable que es las células intersticiales de Cajal, que le vamos a llamar células marcapaso del sistema digestivo. A ver, yo sé que algunos de ustedes están que no quieren escuchar, que dicen, ay no, ¿esto para qué me sirve? Yo ya les había dicho, creo que cuando iniciamos sistema nervioso central, sistema nervioso, ¿dónde hay más neuronas? ¿En el cerebro o en el tracto digestivo? En el tracto digestivo. Por poquitas o muchas más neuronas. Muchas más neuronas. ¿Dónde se produce la mayor cantidad de serotonina? ¿En el cerebro o en la zona gástrica? Digestiva. Zona digestiva. Muy bien. ¿Dónde, si es que tengo tantas neuronas, dónde hay la mayor cantidad de neurotransmisores? En el sistema digestivo. Y aún así, nosotros el sistema digestivo lo tenemos así muy por encimita. Así como que casi nos hacemos los ciegos a lo evidente. Una persona que tiene, no sé, rompió con su novio o su novia, toma chocolate o quiere heladito. ¿Por qué? Porque eventualmente va a liberar serotonina, eventualmente va a liberar un poquito de dopamina, pero generalmente serotonina. Y eso le va a ayudar a equilibrar su neurotransmisor. Muchas de las cosas que nosotros hacemos están guiadas justamente por esto, por estas interacciones nerviosas. Si ustedes comprenden esto, de acá a unos años no vamos a hablar del sistema digestivo como cualquier cosa, porque inclusive la microbiota causa acné, la microbiota puede causar miomas, puede causar alteraciones graves del resto de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos entender el sistema digestivo desde una perspectiva diferente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué son los potenciales espiga? Los potenciales en espiga son los verdaderos potenciales de acción. Si les dicen cuáles son los verdaderos potenciales de acción del sistema digestivo, estamos hablando de los potenciales en espiga. Los potenciales, hemos dicho, las ondas lentas nos permiten activar justamente los potenciales de espiga. Y este potencial se va a dar cuando alcancemos el umbral de menos 40 milivoltios. Entonces recuerden que en reposo la célula estaba en menos 50, menos 60, alcanzamos menos 40 y se dispara la espiga. ¿Quién está encargado? ¿Qué iones están encargados? Los canales calcio-sodio. Estos canales calcio-sodio van a permitir la entrada de iones calcio, que van a controlar con el control de calmodulina y van a activar la miosina y la actina de estas células musculares, causando ¿qué? La contracción. Además, ¿cuánto dura? Generalmente, estas potenciales de acción, miren lo que les estoy diciendo, duran 10 a 40 veces más que el potencial de acción de un nervio. ¿Qué les parece eso? Bueno, malo, diferente. Bueno, diferente, ¿no es cierto? Probablemente los nervios necesitamos que el potencial de acción sea rápido, para que podamos transmitir una información. Pero aquí nosotros necesitamos mantener, ¿qué? Mantener el movimiento, mover, por ejemplo, un bolo alimenticio, mover un kilo, mover un kilo. ¿Listo? Entonces, aquí también van a actuar los canales de sodio-calcio y estos más bien van a ser canales lentos. Por eso es que nosotros estamos viendo que dura más la despolarización. ¿Ok? Listo. ¿De los conos y los bastones o ya no se acuerdan nada? Sí. Más o menos. Así se acuerdan.
De acá a 2 años, por favor, no quiero que lo vean borroso, ¿no? Sí. Fisiología lo veo como borroso. Por favor. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que va a tener el tubo digestivo? Cuando veamos a los movimientos, vamos a ver que los tipos de movimientos van a ser 2 principalmente. El primero es un movimiento como el de las licuadoras, un movimiento de mezcla de todos los lados. Y el siguiente movimiento es un movimiento para que pase, como que pasa la comida. Esto se llama movimiento de propulsión. Entonces, ¿cuál es el control hormonal de estos movimientos? Nosotros sabemos que el sistema digestivo va a estar influido por la circulación portal. Y en la circulación portal nosotros vamos a tener hormonas. ¿Qué hormonas son primordiales? La primera hormona que ustedes sí o sí tienen que recordar es la gastrina. La gastrina se secreta por el estímulo de proteínas. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que ustedes van a la Cecilia a comer chicharrón de chancho. ¿Listo? Pero están en su etapa fit y solamente comen la carnecita, proteína. Esto va a hacer que se estimule a la gastrina. ¿Y qué es lo que va a causar la gastrina? Ahorita lo vamos a ver dentro de las acciones, pero primordialmente va a estimular que se secrete ácido gástrico y crecimiento mucoso. ¿Listo? Entonces, la gastrina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a causar que se secrete el ácido gástrico. ¿Cuál es otro estímulo para que se secrete la gastrina? Va a ser la distensión del estómago. Comieron mucho, se distiende el estómago, se secreta gastrina, y la gastrina, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su función? Secretar ácido gástrico, nada más. Aumentar la mucosa. Pero entiendan por qué. A ver, miren, fueron a la Cecilia, comieron su chicharrón de chancho, son fit, pero comieron toda la carne, pero de esas porciones gigantescas que vienen de, ¿cómo se llama? Triple. Super. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el estómago está tan distendido, ¿qué es lo lógico que suceda? ¿Se quede allí y se podrá? No, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Que se digiera, ¿no es cierto? Y para digerirla, ¿qué necesitamos? Ácido gástrico. Entonces, ¿cuál es la función de la gastrina? Secretar ácido gástrico. Pero si ustedes tienen un montón de ácido gástrico, ¿eso no sería contraproducente para nosotros? ¿Por qué? Ya, puede producir gastritis. Si la gastritis progresa, si esta progresa, ya, también cáncer. Estaba pensando más en hemorragia digestiva, ¿verdad? Pero bueno, se vuelve al cáncer de frente. Pero entonces, ¿qué sucede? Necesitamos que, si es que hay mucha producción de ácido gástrico, esto se balancee con una buena producción de la mucosa, un crecimiento de la mucosa gástrica que nos proteja de este ácido. Muy bien. ¿Cuál es el otro estímulo de la gastrina? Que los nervios de la mucosa gástrica pueden liberar el péptido liberador de gastrina y por tanto, esta puede estimularse. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos gusta a nosotros preguntar en los exámenes? Por ejemplo, Pepito se fue con sus amigos a la Cecilia y solo consumió las lonjitas. ¿Es verdad que se estimula la gastrina? Y ustedes van a poner sí. Yo me acuerdo de la Cecilia, esa pregunta es para mí. Hemos dicho proteínas, no, hemos dicho que Pepito que había consumido las lonjitas, entonces este no es el caso. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede cuando comen las lonjitas. A ver, ¿qué inhibe o quién inhibe la gastrina? Una forma como de retroalimentación. Cuando ya se produce mucho ácido, y miren lo que les estoy diciendo porque esto es de lo que más se confunden los alumnos. Empezamos con un estómago lleno, se ha secretado mucho ácido. Pero como hay tanto ácido, este mismo ácido va a ser feedback negativo para que ya no se secrete gastrina. ¿Listo? Siempre me preguntan, pero entonces, ¿por qué dice que le inhibe el ácido? Si dice que también lo produce. Y digo, bueno, es que no hace eso en la clase, ¿no? Porque aquí lo estamos haciendo claramente, lo están entendiendo, ¿verdad?
el exceso de ácido va a ser como una especie de feedback para que ya no se secrete tanto gas. ¿Quién la secreta? Miren, eso es bien sencillo. Si es gastrina, ¿con qué empieza? Con G. ¿Quién la secreta entonces? Las células G. Y estas células G van a estar primordialmente en el estómago, en el antro del estómago, pero también hay algunas células en el duodeno y en el yeyuno que van a secretar gastrina. Muy bien. ¿De qué estamos bien? Gastrina, estamos hablando acerca de proteínas. Ay, mire, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, vamos a poner este paciente? Este es un paciente que tiene 20 años. Es estudiante de medicina, pero no de esta universidad, de otra universidad. Y dice, está haciendo dieta, pero tiene gastritis, ¿ya? Pero como es un estudiante de medicina, dice, voy a consumir proteínas, ¿listo? Y en la mañana se prepara un milkshake con proteínas esas que vienen en polvo, con leche de almendra, que es más proteína, ¿listo? ¿Qué creen que le va a pasar si no come nada más? Ya, tiene gastritis. Podría ser hasta cierto punto, sí. Muy bien. Esta paciente puede ser que le desencadene, pero ella les va a decir, yo sí desayuno. Y ustedes van a decir, ay, ya qué bien. Nunca le preguntaron qué desayuna. Nunca le preguntaron qué hace. Entonces aquí, recuerden, es pacientes que solamente consumen proteínas, porque es muy común, ¿ah? Ustedes van a tener algunos pacientes que pueden ser que coman así. Pueden tener, si es que tienen una gastritis, pueden desencadenar inclusive procesos muy graves, ¿listo? Por la secreción de las heces. Es sano. ¿Es sano? Si es sano y no tiene gastritis, ¿qué va a pasar? O va a estar normal. Va a depender de en qué circunstancia ha empezado. Si es que su mucosa gástrica es delgada, probablemente se va a ir engrosando. Si es que no tiene ninguna alteración, de repente se va a engrosar tanto como para soportar ese ácido gástrico elevado. Pero si su dieta solamente es proteína, pues eventualmente va a tener una repercusión. ¿Listo? A ver, siguiente. Colecistocinina, o nosotros generalmente le llamamos colecistoquinina. ¿Listo? La colecistoquinina, llamada también CCK, y sí la van a encontrar en todos los libros, en los exámenes, o inclusive cuando hablen con sus docentes. ¿Listo? La CCK se va a secretar cuando, ¿se acuerdan? Ese es su compañerito que comía sobre las lonjitas. Ya, cuando hay consumo de grasas, primordialmente ácidos grasos y monoglicéridos, pero también proteínas. O sea, todos los demás que comieron lonjita y comieron proteína cuando fueron a la cesárea, también van a tener estimulación de esta colecistoquinina y gastrinas. Pero también los ácidos. ¿Cuáles son ácidos? Un jugo de limón, por ejemplo, una limonada. O sea, consumieron no solamente sus lonjitas, sino con su limonada al lado. Entonces, esto también va a hacer que se estimule la colecistoquinina. Y miren, a ver, yo creo que esto les va a sonar común, porque grasas, proteínas y ácidos probablemente es la dieta común de cualquier peruano, ¿no es cierto? Es el cumpleaños de alguien, grasa, proteína y ácido. Faltan los carbohidratos, pero ahorita lo van a notar. Entonces, si tiene una fiesta patronal, por ejemplo, ustedes están en sus serums, la gente ha hecho lechón de chancho, no sé, ¿cuál será lo que hace? Y han comido full. ¿Qué va a pasar ese día a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana, mientras ustedes están durmiendo y soñando con su residentado, examen de residentado? ¿Qué va a suceder? ¿Dónde se secreta la colecistoquinina? Colecisto, yo creo que ahí le suena, ¿no? Colecisto, colédoco. Estoy asustada.
La colecistoquinina se secreta en las células I del duodeno, yeyuno e ilio. Por ahí, algunos de ustedes están pero en shock, ¿no? Dicen, ¿y de dónde sale entonces su nombre? Recuerden esto, secreción en el duodeno, yeyuno e ilio. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos el estómago, duodeno, yeyuno e ilio. Entonces, ¿cuál es la primera parte que está expuesta justamente al producto de lo que salga del estómago? ¿Cuál? Duodeno. Entonces, duodeno siempre va a tener una función muy importante en regular todo. Miren, aquí estamos viendo que puede secretar a través de las células I colecistoquinina. Hace un rato vimos que el duodeno también podía secretar gastrina, porque habían algunas células G. Yeyuno, miren, yeyuno también se está metiendo. Pero en esta llega hasta ilio. Ilio nos puede decir, oye, ¿sabes qué? Más colecistoquinina, porque acá está pasando algo. Entonces, ¿dónde es el lugar de acción? El lugar de acción de la colecistoquinina va a ser a nivel de la vesícula biliar. Por eso es colecisto. ¿Listo? Por eso cuando ustedes vean que un paciente tiene dolor de la vesícula biliar, le vamos a llamar colecistitis. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando este paciente coma su lechón, con su carnecita, con su lonjita, con su limonada, con maracuyá, no sé, con lo que quieran ponerle, otros ácidos? ¿Qué va a suceder con el paciente? ¿Dónde se va a secretar? ¿Dónde se secreta? Duodeno, yeyuno e ilio. ¿Y dónde va a actuar? A nivel de la vesícula biliar. Y si se contrae la vesícula biliar, idealmente nosotros vamos a expulsar bilis. Y esta bilis va a ir hacia el intestino delgado. Recuerden que la vesícula biliar, justamente sus conductos biliares, eventualmente vamos a hablar acerca del colédoco, vamos a hablar acerca de cómo termina en el intestino delgado. ¿A qué nivel? ¿Se acuerdan? Ampolla de Butler. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su función? Emulsión de grasas en la parte alta del intestino. Pero, ¿qué sucede si es que esa vesícula está llena de piedras y sucede la contracción de la vesícula? ¿Qué va a suceder? Ya, podría suceder obstrucción. ¿Qué más? ¿Qué pasa si una mucosa se choca contra piedras? Podría ser. Pero mínimo, siquiera se va a inflamar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Colecistitis aguda. ¿Listo? Entonces estamos viendo que es la contracción, de acuerdo a cuál es su contenido, que es lo que va a causar justamente esa alteración. Ahora, la colecistoquinina también va a estimular al páncreas para que secrete enzimas pancreáticas y para que secrete bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato neutraliza el ácido. Y es por eso que nosotros vamos a tener estos sensores. Duodeno nos va a censar, tengo mucho ácido, tengo mucha producción, por favor, mándenme más bicarbonato. Y yo no va a decir, oye, todavía aquí está ácido, más bicarbonato. Y León va a decir, no, ya está ok, hay más, paremos, ¿ok? Entonces, páncreas, si es que nosotros tenemos, por ejemplo, un típico peruano, que come su pollito, que come su chicharrón de chancho, ¿qué más comen? Adobo. ¿Qué va a suceder? Costillas. ¿Qué va a suceder eventualmente con ese páncreas? Miren, vamos a tener un crecimiento exocrino del páncreas. Ya no solamente estamos hablando de la parte endocrina, ¿se acuerdan ustedes con la insulina y todo lo que hemos visto, sino también de la parte exocrina? A ver, no solamente estimula la colecistoquinina, sino también inhibe y va a inhibir el vaciado gástrico, va a inhibir el apetito, porque va a liberar, se va a liberar en respuesta al ácido y va a ser a través de fibras nerviosas aferentes que van a llegar, que van a partir del duodeno. ¿Listo? Entonces, en teoría, si es que ustedes comen su pollito, su chicharrón de chancho, debería ser suficiente para que estén llenos, tengan una sensación de saciedad.
¿listo? Pero algunos nunca tienen esto, está fallando, ¿listo? Tenemos, vamos a decir. Muy bien. Entonces ya conocemos a la colecistoquinina. ¿Quiénes secretan a la colecistoquinina? ¿Qué células? Células I. ¿Y a la gastrina? Células C. ¿Y dónde estaban las células I? Duodeno, yeyuno, ¿y las células G? En el estómago. Pilórico, duodeno y yeyuno. Muy bien. Vamos a la secretina. Miren, la secretina fue la primera hormona gastrointestinal que fue descubierta. Y el estímulo fueron justamente los ácidos y las grasas. Entonces, ¿en qué se diferencia de la colecistoquinina? ¿En qué? Muy bien, que no hay proteínas. O sea, si es que les dicen, ay, Juancito es un paciente que se va a comer su pan con lonjita y su, a ver, otra cosa ácida. Un jugo de naranja está, con su jugo de naranja. ¿Qué va a estimular? Y ahí les ponen colecistoquinina. Ustedes dicen, sí, colecistoquinina, ácidos y grasas. ¿Solo es ácidos y grasas? No, también proteínas. Y luego no van a venir con el libro, que la página 285, que acá dice, que no sé qué tantos. Claro, ¿cierto? O sea, son preguntas de examen, no son preguntas de la vida real. Son preguntas para que ustedes se den cuenta de que la secretina solamente se secreta con ácidos y grasas. Y cuando hablemos acerca de ácidos, grasas y proteínas, probablemente estamos esperando que ustedes respondan colecistoquinina, no secretina y gastrina, ¿no? O sea, eso tengan mucho cuidado. En cuanto a la secreción, vamos a ver que si es que secretina es S, ¿listo? Entonces se secretan en las células S de duodeno, yeyuno e ilio. Y sus acciones van a ser estimular la secreción de pepsina y también la secreción de bicarbonato a nivel del páncreas y de la vesícula biliar. Entonces, miren, la secretina nos estimula la secreción de pepsina y ayuda también al crecimiento del páncreas exócrino. En cuanto a sus funciones de inhibición, ¿qué va a inhibir? Va a inhibir la secreción del ácido. ¿Listo? Entonces, muy bien. Hasta aquí nosotros ya tenemos, yo creo que un buen número de hormonas. Nos faltan dos. El penúltimo se llama péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Listo? Este péptido, obviamente, no le vamos a decir por ese nombre, ¿no? Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Como que está muy largo. Por su nombre en inglés le decimos GIP. GIP. O inhibidor gástrico péptico. Aquí ven ustedes péptido inhibidor gástrico. ¿Ok? Entonces, GIP es lo mismo que péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Entonces, si es que, o sea, por su nombre, ¿qué creen que lo estimula? Muy bien. Grasas, proteínas y carbohidratos. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos, digamos que una comida regular, peruana, ¿cierto? Arroz, con su carnecita, frituras, de repente, no sé si es que utilizan ustedes ensalada, que creo que ya se ha perdido esa costumbre, no sé. Entonces vemos que grasas, proteínas y hidratos de carbono van a ser el principal estímulo de este péptido. ¿Y qué van a hacer? ¿Quiénes la secretan? De este péptido la van a secretar las células K. Y estas células K están en el duodeno y en el yeyuno. Entonces, hasta el momento, ¿cuál es el principal órgano relacionado con la secreción de hormonas digestivas? Duodeno. Muy bien, ustedes están viendo que duodeno es prácticamente el sensor universal de casi todas las hormonas. De ahí estamos viendo que yeyuno es como que su ayudante fiel. ¿Listo? Eventualmente en algunos casos vamos a tener ilio. Y en el caso de la gastrina, obviamente, vamos a tener estómago. Muy bien, antrogástrico. ¿Cuáles son sus acciones? Va a estimular la liberación de insulina, creo que eso ya lo sabíamos, y va a inhibir la secreción del ácido gástrico y el vaciamiento gástrico.
Entonces, estamos viendo de que si es que ya tenemos carbohidratos, ya vamos a tomar medidas, le vamos a decir al duodeno, oye duodeno, pásale la voz al páncreas para que secrete insulina. Y también pásale la voz al estómago para que digiera bien eso, porque aquí tenemos cosas que son peligrosas. Nosotros necesitamos aprovechar lo que hay ahí. ¿Listo? Inhibe el vaciamiento gástrico. Hemos visto que también hay una hormona que se llama motilina. La motilina tiene como estímulo las grasas, los ácidos y alguna estimulación nerviosa. Y se va a secretar, recuerden, motilina, células M. Entonces, miren, las células M, ¿qué cosa secretan? M, motilina. Las células S, secretina. Las células G, gastrina. Las demás se las tienen que aprender. Las células K, el G, un péptido inhibidor gástrico. ¿Cuántas hemos visto? Muy bien. La cisteína con las células I. Muy bien. Entonces, las células M van a estar localizadas en el estómago, duodeno y yeyuno. Recuerden, grasas, aminoácidos y estimulación nerviosa. Y las acciones van a ser estimular la motilidad gástrica, intestinal y un apartado específico que se llaman los complejos mioeléctricos interdigestivos, que se dan cada 90 minutos durante el ayuno. Entonces, cuando ustedes se despiertan, todos ustedes cenan. A ver, levanten la mano los que cenan. Hay un grupo, hay otro grupo que no. O sea, algunos de ustedes están casi como en ayuno intermitente, ¿no? ¿Cuál es su última comida? ¿Como a las 2? Ya. Entonces, ¿qué va a suceder a las 12 de la noche? Digamos que tienen clases a las 7, que no pueden comer por alguna razón, terminan a las 9, terminan a las 10, luego le empalman. ¿Y qué sucede a la mitad de su clase de las 11 cuando no han desayunado? ¿Qué sucede? Que se duerme. ¿Qué más? Eso es hipoglicemia. ¿A ninguno le suena el estómago? Sí le suena. ¿Y cómo se hacen los locos? ¿No? Y después sí. ¿Qué sucede? Hay justamente estos complejos mioeléctricos interdigestivos que pueden ser tan intensos que pueden causar sonidos audibles, que se dan cada 90 minutos durante el ayuno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, cuando tenemos comidita en el estómago, si el estómago está lleno, ¿quién se secretaba? Gastrina. Entonces, miren aquí, tenemos secreción de gastrina. Esta secreción de gastrina, ¿qué causaba? Aumento de secreción del ácido y también aumento de la motilidad. Y miren, ¿qué pasa después de eso? Esta comida, que es ácida, va a pasar hacia el duodeno. ¿Y qué hacía el duodeno? Pensaba y decía, ok, no está tan bueno, secretemos, por ejemplo, colecistoquinina y secretina para poder neutralizar, o si es que sensa que hay carbohidratos, va a decir, por favor, liberemos CIP. También se puede liberar GLP-1, ¿se acuerdan? Y eventualmente esto va a generar secreción de insulina. Y cuando tenemos la secreción de la CCK, vamos a tener secreción biliar y pancreática, también de la secretina, y vamos a poder hacer digestión de esta comida en el nivel intestino. ¿Listo? ¿Hemos entendido lo que ha pasado? ¿Sí? Muy bien. Y hay un término que es el péptido YY. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca del péptido YY? Es probable que exista un péptido que se secrete en concordancia con el GLP-1. Bien, hace retroalimentación negativa para la secreción de ácido y para la motilidad. ¿Listo? Está escrito, pero no necesariamente está bien desarrollado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos las hormonas, ya nos podemos profundizar en los tipos de movimiento. El movimiento de propulsión también le vamos a decir peristaltismo. Y de ahora en adelante, cada vez que digan, ay, me suenan las tripas, no, van a decir mi reflejo bioeléctrico
está activado, ¿no es cierto? Y cada vez que digan, ay, me está doliendo, mire, creo que tengo diarrea, tengo un aumento del peristaltismo o tengo una disminución si es que están ustedes estreñidos. Entonces, ese movimiento de peristaltismo nos va a permitir el movimiento de alimentos. Y este movimiento de alimentos nos ayuda con la digestión, pero también con la absorción. Y el movimiento va a ser en una forma como de anillo. No sé si han visto cómo sucede con las serpientes. ¿Han visto? Como anillos. ¿No? ¿Han visto? Ok. El músculo circular liso, ¿ese es interno o externo? Interno. Va a ser el que se va a contraer en el intestino y también en los conductos biliares, conductos glandulares y uréteres. Y al contraerse forma como un esfínter. No deje que pase, que regrese la comida y deja que avance. Y luego avanza un poco más con los otros movimientos y luego otra vez el esfínter. ¿Ok? Este va a causarse por el estímulo de la distensión de la pared intestinal y eso obviamente va a causar una contracción de la pared 2 a 3 centímetros por encima de la zona del estímulo, formando un anillo de contracción, desplazando hacia adelante. Y recuerden que la ley del intestino, y siempre les digo esto a mis alumnos, la ley del intestino es oral-anal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué la ley del intestino es oral-anal? Sería bonito que nosotros dijéramos, no sé, nuestras heces. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué previene que nosotros no dijéramos nuestras heces? Que mientras ustedes se duermen les esté apareciendo algo por ahí. ¿Qué cosa? Ustedes lo miran así, ¿no? Pero ¿y qué sucede cuando un paciente tiene una alteración justamente aquí? No se ven en este mundo de Dios, todo se ve. Pero miren, el hecho de que nosotros tengamos la ley que va desde la boca hacia la zona anal evita que se regrese lo que ya está digerido. Pero yo cuando vomito, sale. ¿Eso es natural? No, por eso no es fisiológico. Eso es ya patológico. Debe ser como el cáncer, no es patológico, pero... Y esto se va a hacer gracias al reflejo mientérico, llamado también reflejo peristáltico, del cual nosotros vamos a ver una polarización del plexo mientérico y una relajación receptiva. ¿Ok? Entonces, estamos viendo primero la ley del intestino, ya hemos dicho que es oral-anal, y la contracción en anillo por la circular. Sabemos que algunos estímulos para este tipo de movimientos son la irritación química y la irritación física. Irritación química porque vamos a tener altas concentraciones, por ejemplo, de áreas ácidas o altas concentraciones de áreas que van a tener de repente un contenido un poco más básico. Y físico porque obviamente no va a estar completamente triturado. Algunas veces van a tener algunos restitos que van a causar justamente una alteración a ese nivel de la mucosa. Y se van a emitir señales nerviosas parasimpáticas que van a mantener al plexo mientérico activo. ¿Okay? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? Entonces ya saben el movimiento de propulsión. Ahora nos vamos al movimiento de mezcla. El movimiento de mezcla es bien importante porque el contenido intestinal va a estar permanentemente mezclándose. Y sabemos que este movimiento de mezcla es muy distinto en diferentes zonas del tubo digestivo. Por ejemplo, cuando estamos en un esfínter, el movimiento peristáltico no puede movilizar el contenido. Si yo tengo el esfínter, por ejemplo, esofágico, o si es que tengo el esfínter pilórico, ¿qué va a suceder con el movimiento? Miren, está viniendo el movimiento, este es el estómago, y está viniendo el movimiento con anillos. ¿Qué va a suceder? Acá tengo un esfínter cerrado. ¿Qué va a suceder? Es un movimiento de amasar. Va prácticamente a tirarlo contra el esfínter pilórico y le va a formarse como si fuera una bolita. Por eso es un movimiento de amasamiento. Y las contracciones locales de constricción van a ser cada 5 a 30 segundos. Entonces, eventualmente, estos movimientos de mezcla nos permiten que no haya una separación de la grasita con el agua y con las otras cosas que ustedes han consumido, sino que se formen, por ejemplo, el quimo o el kilo, que luego nosotros vamos a estudiar. ¿Ok? Listo.
Entonces, hasta el momento, lo que hemos visto, lo vamos a repasar aquí. Hemos visto que en el nivel digestivo vamos a tener un epitelio. Que ese epitelio tiene una membrana basal. Y además vamos a tener una lámina propia y luego vamos a tener una capa muscular muy delgadita que se va a llamar muscularis mucosa. Y esa muscularis mucosa, hasta allí nosotros vamos a decir que esa es la parte de la mucosa. O sea, ¿la mucosa son solamente las glándulas? No. Incluye la membrana basal, incluye la lámina propia, incluye la muscularis mucosa. Y allí tenemos la submucosa, donde estamos viendo aquí vasos sanguíneos. Luego tenemos la circular interna, el plexo mientérico, y luego tenemos la longitudinal externa. Y finalmente el mesotelio, que forma la celosa. Recuerden, circular interna, plexo mientérico y músculo longitudinal se llama muscularis propia. ¿Listo? Entonces, recuerden, es diferente la muscularis mucosa de la muscularis propia. Muy bien. Entonces, motilidad gastrointestinal, yo creo que hasta ahí está bien. ¿Cierto? ¿Hemos entendido todo? ¿Sí? Pasamos al sistema nervioso entérico. Cuando hablamos acerca del sistema nervioso entérico, vamos a hablar acerca de las neuronas que van desde el esófago hacia el ano. Y estas neuronas, más o menos son 100 millones de neuronas, y hemos dicho que casi igual a lo que hay en la médula espinal. Ahora, ¿cuál es su función? Su función va a ser controlar los movimientos intestinales y la secreción de las glándulas. Vamos a tener un sistema que se llama el sistema autónomo. Ya saben ustedes que el sistema autónomo tenía dos componentes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los dos componentes? Simpático y parasimpático. Esta inervación simpática y parasimpática va a tener efectos en este sistema, que es el sistema nervioso entérico. El parasimpático hemos dicho que aumenta la actividad nerviosa del sistema entérico. Y va a tener dos divisiones, la división craneal y la división sacra. La división craneal va a tener fibras en la región bucal a faringea. Y el nervio relacionado va a ser el nervio vago, que va a presentar una amplia inervación en el esófago, estómago y páncreas, y una menor inervación en el intestino y en la primera mitad del intestino grueso. Con respecto a la división sacra, vamos a ver que los segmentos S2 a S4 van a dar lugar a los nervios pélvicos, y estos van a inervar la mitad distal del intestino grueso. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una lesión medular a nivel de L2, ¿va a tener alguna alteración en su aspecto gastrointestinal? Se ha dañado a nivel de L2. Estoy preocupada. Ya están empezando a recordar borroso, ¿no es cierto? Y como que casi no recuerdo. Y esa clase es bien bonita, yo no sé. Yo les recomiendo mucho que la vuelvan a revisar todas las veces que sean necesarias. O sea, definitivamente, pero la pregunta es, ¿afecta el sistema digestivo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Puedo decirlo? ¿Ven que están durmiéndose? Acabo de decirles que hay un componente sacro, y el componente sacro es S2, S4, y por tanto, si se daña a nivel de L2, cortamos a nivel de L2, ¿qué va a pasar con el resto? No va a funcionar. Y por tanto, vamos a tener inervación parasimpática a nivel del tercio externo del colon. No. Chicos, ustedes tienen que recordar un montón, porque es importante, yo creo, para la neurología. Entonces, si es que este es el colon, recuerden que el colon tiene una parte ascendente, una parte transversa y una parte descendente. Entonces hemos dicho, esta parte va a ser por el parasimpático, parte craneal.
Y esta parte por el parasimpático sacro. Y por tanto, si yo tengo S2, S4, si yo tengo una lesión, toda esta parte ya no va a funcionar. O sea, ¿qué va a tener mi paciente? Muy bien, puede presentarse como obstrucción. ¿Qué más? Distensión. ¿Qué más? Podría ser. ¿Y qué pasa con la ley ano-boca-anal? ¿Va a funcionar? No se comprende. Vamos a tener zonas en las cuales ya no va a pasar porque no funciona. Y vamos a tener como un acúmulo, por ejemplo, de heces a ese nivel. Listo. A ver, les voy a mostrar una imagen para que ustedes recuerden, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Creo que no me acuerdo dónde está la imagen. A ver. Los que se conocen este cuadro mejor que yo. ¿Qué nos ha pasado? Algunos de ustedes se saben mucho mejor que yo mis cuadros. Ay. Muy bien. Los que ven en azul son los parasimpáticos. Ay, qué pena, no quieres ver. De verdad. ¿No ven nada? ¿Siguen sin ver? Bueno, ya lo veremos. Lo veremos. Ahora sí. Ahora sí se ve, pero no quiere mostrar el que quiero mostrarles. ¿Sí? Oh, está con derechos de autor. No sé qué ha pasado, eso nunca suele suceder. Vamos a ver la otra. No. A ver, ¿sí? Nada. ¿Ahora? Tampoco. ¿Ahora sí? Sí. Ya, para que recuerden. Lo que está en celeste es la parte parasimpática. Si recuerdan ustedes, hemos dicho, ¿eh? Y la parte, y este es todo lo que es el sistema simpático. Ahora estamos yéndonos a más detalles, porque ahora sí estamos nosotros profundizando en la parte de cómo funciona el parasimpático y nos vamos a enfocar un poquitito en esto. Muy bien, ahora sí, ¿ya se acordaron? ¿O sigue borroso? Borroso. Ya. A ver, entonces, estábamos viendo. No sé por qué, me parece que ese no es. ¿Sé que estábamos viendo? Ya estábamos otros, ¿no? Y no sé qué ha pasado, ¿ah? Ha aparecido uno que es diferente, yo no sé. Ok, entonces, vamos a ver de que estos nervios pélvicos van a inervar hasta el ano. Y la mitad distal del intestino grueso y van a estar relacionados con el reflejo de defecación. Si es que están relacionados con el reflejo de defecación, ¿qué va a pasar si el paciente tiene una lesión medular? ¿Qué hemos dicho? ¿Va a poder defecar? No va a poder defecar. Entonces, recuerden, por ejemplo, cuando vean ustedes un paciente, un caso clínico, porque la idea de los casos clínicos es que cuando ustedes ven al paciente lo puedan reconocer. Supongo que no se les va a olvidar pensar en su función digestiva, ¿no es cierto? Si tiene un paciente con lesión medular. No solamente vamos a pensar en el movimiento, sino también en todo lo demás que está involucrado en esa zona. Listo. Muy bien. A ver, continuamos. ¿Ya están cansados? Sí. ¿No? A ver. Ya hemos visto las divisiones craneal y sacra, ya hemos visto la actividad. Vamos a ver las neuronas postganglionares. Las neuronas postganglionares van a tener dos plexos. Ya hemos dicho un plexo externo y un plexo interno. El plexo externo se llama también plexo mientérico o plexo de Auerbach. ¿Listo? Auerbach. ¿Listo? Por favor, chicos, esa es parte de nuestro sello como estudiantes de la Católica de Santa María, ¿no?
Si ustedes ya saben cómo se pronuncia, no me van a venir como que, ¿dónde está lo del Auerbach? No. Auerbach. Inclusive le puse Auerbach, pero bueno. Pero no, más. La localización va a ser entre las capas muscular, circular interna y longitudinal externa. ¿Y cuál va a ser la función del plexo de Auerbach? Va a ser movimientos gastrointestinales, o sea, la actividad motora. Y por tanto, va a aumentar el tono, la contracción tónica muscular, la intensidad de las contracciones rítmicas. Recuerden la velocidad de conducción de las ondas de excitación. Y sobre todo, recuerden la rapidez de las ondas peristálticas. O sea, si ustedes tienen diarreíta, ¿qué va a pasar con las ondas y la contracción muscular? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser mayor. ¿Cómo va a ser este plexo? Sí, claro, ¿cierto? Ahora, inhibidoras. Vamos a ver transmisores inhibidores como el péptido o polipéptido intestinal vasoactivo, que nos van a causar que se relajen los esfínteres. Por ejemplo, ¿qué esfínter necesitamos que se relaje para que sea adecuada la digestión? Por ejemplo, el esfínter pilórico, para el vaciamiento del estómago al duodeno, o el esfínter de la válvula ileocecal para el vaciamiento del intestino delgado hacia el ciego. ¿Ok? Listo. A ver, ¿qué neuronas van a tener? Vamos a ver, vamos a tener neuronas que van a estar en cadenas lineales y todas estas van a estar interconectadas. Si quieres puedes entrar, Santiago, para que no pases, ¿sí? Ok, no tengo frío y te veo temblando. En cuanto a la inervación simpática, cuando hablamos acerca de la inervación simpática, vamos a ver que su función es principalmente inhibitoria. Y si tiene una función inhibitoria, vamos a ver que va a tener efectos opuestos al del parasimpático. Miren, son tan opuestos que puede llegar al extremo de detener el paso de los alimentos. ¿Listo? Entonces recuerden eso, puede ser tan extremo que puede llegar a detener. Las fibras simpáticas preganglionares van a estar desde T5 hasta L2. Y eso nosotros ya lo sabíamos que estas cadenas, había unas cadenas simpáticas bilaterales, ¿se acuerdan? A ambos lados de la columna. También sabíamos que habían ganglios simpáticos y que estos se conectaban, por ejemplo, con el ganglio celíaco o el ganglio mesentérico. Ahora, las fibras simpáticas inervan todo el músculo o todo el tubo digestivo sin distinción. Y eso es algo que ustedes tienen que saber. Las zonas musculares van a tener fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Y los neurotransmisores van a ser primordialmente la noradrenalina, que va a tener un efecto directo sobre el músculo y va a tener un efecto inhibidor sobre las neuronas. ¿Todo bien? ¿Agua? Ok, listo. A ver. Entonces, ¿qué más tenemos que recordar del sistema nervioso entérico? A ver, las terminaciones nerviosas que vamos a tener a este nivel van a estar en el epitelio y en la pared. Y esas terminaciones nerviosas van a eventualmente ir hacia los plexos entéricos, hacia los ganglios paravertebrales o prevertebrales del sistema nervioso simpático, hacia la médula espinal y al nervio vago. Como ustedes recuerdan, el nervio vago es el principal nervio del sistema nervioso autónomo. Y este nervio vago va a llevar la información hacia tronco encefálico y finalmente hacia bulbo raquídeo. ¿Cuáles son los estímulos aferentes? Por ejemplo, irritación de la mucosa intestinal. Está muy ácido. Detección o distensión excesiva del intestino. O de repente algunas sustancias químicas pueden estar relacionadas con este proceso. Y los efectos en movimiento y secreción van a ser justamente la excitación y la inhibición. Ok. Yo creo que les voy a tener que dar unos 5 minutos porque los veo así ya demasiado dispersos. Les sugiero a todos que se levanten y hagan algo adicional. Solo tienen 5 minutos. ¿Listo?
La compresión pilas también. Por la 10ª vez. Antes que se lo veas. Oh, es
A ver, con respecto a los neurotransmisores que van a estar relacionados, como están viendo, acetilcolina va a ser de los que más vamos a hablar, sobre todo para la estimulación de la actividad gastrointestinal, y del principal inhibidor es necesario que recuerden noradrenalina. ¿Listo? Pero vamos a tener serotonina, dopamina, colecisto, la sustancia P, somatostatina y todos los demás que ustedes están viendo que van a participar. Ahora, respecto a los reflejos gastrointestinales, vamos a tener una integración que va a ser enteramente en la pared. Y esta integración nos va a permitir no solamente el control de la secreción digestiva, sino que también el peristaltismo, las contracciones de mezcla y la inhibición local. Entonces, la información va del intestino a los ganglios prevertebrales y van a regresar y van a causar, por ejemplo, tres reflejos que son sumamente fundamentales. El reflejo gastrocólico, que inicia en el estómago y causa la evacuación del colon. El reflejo enterogástrico, que inicia en el intestino delgado hacia el estómago e inhibe la motilidad y la secreción gástrica. Y el reflejo cólico ileal, que inicia en el colon hacia el ilio e inhibe el vaciamiento. ¿Listo? Entonces son los tres reflejos que tenemos. Recuerden, gastrocólico, enterocólico y cólico ileal. Ustedes van a ver que hay algunas personas que comen y desean ir al baño. De hecho, muchos de ustedes puede ser que tengan esa sensación. Y es justamente por el reflejo gastrocólico. Porque cuando se llena el estómago, hay un reflejo para la evacuación del colon. ¿Listo? Y lo mismo, estamos diciendo que el reflejo cólico-ileal va a hacer de que se inicie en el colon y que inhiba el vaciamiento hacia el colon desde el ilio. ¿Listo? Muy bien. Respecto a la integración intestino-médula, vamos a tener que estas vías van a regresar para controlar la actividad motora y secretora. Y por tanto, ¿dónde van a iniciar? Van a iniciar en el estómago y en el duodeno y se van a dirigir hacia el tronco encefálico y van a regresar por el nervio vago hacia el estómago. Vamos a tener el reflejo doloroso, que es un reflejo de inhibición, y el reflejo de defecación, que va a iniciar en el colon y el recto y que se van a dirigir a la médula espinal y regresa para causar contracciones en el colon y el recto y poder permitir la defecación. ¿Listo? Entonces, miren, teníamos la integración intestino, ganglios prevertebrales y la integración intestino. Para que podamos defecar, vamos a necesitar la integración intestino-médula. Para que nosotros podamos vaciar, por ejemplo, el colon, vamos a necesitar la integración intestino, ganglios prevertebrales. ¿Ok? Listo. A ver, para que recordemos esto. Nosotros, si olemos, si comemos algo, si escuchamos un sonido, por ejemplo, están abriendo la bolsita de las papitas, o si es que vemos que alguien está comiendo, esto va a hacer que en centros superiores cause a nivel de los núcleos de la médula, los núcleos salivatorios de la médula, que empieza a haber una presión en la boca. ¿Listo? Y esta presión en la boca, ¿qué es lo que va a causar? Salivación. ¿Ok? A través de las vías parasimpatéticas van a ir al ganglio óptico y al ganglio submaxilar. En el ganglio óptico van a estimular obviamente con acetilcolina que la glándula parótida secrete saliva, y a nivel del ganglión submandibular, obviamente con la acetilcolina, que la glándula submandibular también secrete saliva. Y estos son vía efectos de la secreción acinar y de la vasodilatación. Además, tenemos que recordar que, por ejemplo, aquí tenemos el antro. En el antro nosotros vamos a tener estas células que recuerdan que se llamaban células G. Si es que son células G que van a liberar gastrina. Miren acá cómo liberan gastrina. Pero decíamos que eran inhibidas por algunas hormonas. Por ejemplo, acá tenemos los ácidos. Los ácidos van a estimular a las células D. ¿Qué secretaban las células D? D. D no la pista. Las D van a secretar SST, que van a inhibir a las células G. Muy bien.
¿Qué pasa en el fondo? Miren lo que está pasando acá en el fondo. En el fondo vamos a tener un nervio. Y este nervio va a secretar acetilcolina. Esta acetilcolina va a permitir que las células parietales secreten, ¿qué cosa? Miren lo que dice ahí, hidrogeniones. Por tanto, muy bien. Aquí vamos a tener a las células principales, yo creo que así le llaman ustedes, ¿verdad? Chief cells. Estas células principales estamos viendo de que van a secretar sustancia T. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Miren, la gastrina que fue secretada en el antro va, mediante la circulación, a estimular, por ejemplo, a estas células que van a secretar histamina, y esta histamina va a permitir la secreción de ácido. También vamos a ver que pueden estimular a las células principales. Miren, si yo tengo una vía que a través de la histamina está causando que se secrete más hidrogeniones, ¿qué pasaría si yo le doy a este paciente, por ejemplo, un antihistamínico? El antihistamínico estabiliza la membrana de las células, de todas las células que puedan secretar histamina, mastocitos primordialmente, y por tanto no secretan histamina. ¿Qué sucederá acá? ¿Tendrá un efecto o no tendrá un efecto? Sí. Entonces, recuerden eso, por favor. Yo varias veces he tenido en la consulta pacientes que vienen con gastritis refractarias. O sea, por más que ustedes le pongan lo que le pongan, el paciente va a seguir con gastritis. Pero si ustedes le ayudan con esta vía, que es justamente con inhibidores de histamina, que muchos de sus colegas les van a decir, ¿pero qué estás haciendo? Entonces ustedes se van a dar cuenta, no estudió en la Cato, probablemente no recuerda fisiología, por eso no sabe lo que estamos haciendo. Y muchos pacientes verdaderamente los hemos podido ayudar con esta inhibición. Entonces recuerden esta vía, un tip. Eso ya es un tip de colega a colega. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo creo que ya el sistema nervioso entérico lo tenemos listo y podemos pasar a circulación esplánica. Y yo sé que algunos de ustedes deben de estar diciendo, pero ya excelente con lo que dice el sílabus, ya, sí. O sea, lo que dice el sílabus ya lo hemos hecho. Pero necesitamos saber muchas más cosas si ustedes quieren entender cómo funcionan estos procesos. ¿Listo? A ver, cuando nosotros hablamos acerca de la circulación esplánica, tenemos que ver que el tubo digestivo va a tener un sistema circulatorio como en ramas, que se llama arciforme. Este sistema circulatorio arciforme van a tener muchas arterias que se ramifican y van a dar unas ramas que se llaman ramas circulares, que son casi como esa hoz, por eso le dicen arciforme. ¿Listo? Estas ramas circulares van a ir hacia los haces musculares, hacia las vellosidades intestinales y a los vasos submucosos. Y esto es importante porque hay un cortocircuito arteriovenoso en las vellosidades intestinales. ¿Se acuerdan los cortocircuitos arteriovenosos? ¿Dónde los habíamos visto? Los shunt. Sí, me acuerdo. ¿Dónde? ¿En la piel? ¿Dónde? ¿En qué órgano? Que vamos a decir shunt arteriovenoso. Uy, borroso, ¿no? Mire que esto ya es la segunda vuelta, porque lo han estudiado en Anato y ahora lo estudian con nosotros. Ya la tercera vuelta. ¿En Anato no hemos estudiado shunt arteriovenosos? Sí, pero sí hay que clases como Jenny Bennett. ¿No? ¿No hemos estudiado en el pulmón? ¿No recuerdan los shunts arteriovenosos? ¿No hemos estudiado en el sistema porta? Por ejemplo, de la hipófisis. Claro que hemos estudiado, donde la sangre venosa se junta con la sangre arterial. Entonces, miren, otro lugar donde hay shunt arteriovenoso es en las vellosidades intestinales. Y es en las vellosidades intestinales donde la proximidad de los vasos sanguíneos hace que hasta el 80% del oxígeno no se encuentre disponible para funciones metabólicas. O sea, ¿vamos a sacar energía de las vellosidades intestinales? No. ¿Vamos a poder hacer alguna función superior? Es muy limitado. Pero sí vamos a tener algo que nos importa mucho,
que es la absorción de nutrientes. ¿Listo? Entonces recuerden, shunt arteriovenoso. Y los vasos submucosos vamos a ver que van a tener funciones secretoras y funciones de absorción. Ahora, el flujo sanguíneo va a depender de la actividad local. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver que el proceso de digestión nos va a permitir la liberación de nutrientes y aquí nosotros vamos a tener que el flujo sanguíneo va a aumentar hasta 8 veces el flujo regular. Entonces, imagínense si ustedes están no sé, se comen algo antes de venir, algo potente, antes de venir a clases. ¿Qué va a suceder con su flujo sanguíneo? Va a aumentar hasta 8 veces en la región gastrointestinal. ¿Y qué va a pasar con su cerebro? ¿Va a estar activo? Porque todo su flujo se ha ido abajo. ¿Qué va a suceder? Va a estar disminuido. ¿Qué van a tener ustedes? Tendencia al sueño. ¿Y qué pasa si es que no comen? Por el contrario, no comen nada. ¿Van a tener glucosa? No. ¿Van a tener tendencia al sueño? Sí. Ya. Entonces tienen que tener mucho cuidado a eso. A ver, respecto a la liberación de vasodilatadores, vamos a ver que la mucosa del tubo digestivo va a liberar colecistoquinina, péptido vasoactivo intestinal, gastrina o secretina, y las glándulas gastrointestinales van a liberar, por ejemplo, quininas, bradykininas, y todas estas van a tener un efecto vasodilatador. ¿Listo? Y por tanto nos va a permitir el transporte. La vasodilatación va a disminuir la concentración de oxígeno y van a aumentar el índice metabólico y la liberación de una sustancia que es muy importante, que es la adenosina. ¿Ok? Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a terminar con el conducto torácico, para que ustedes recuerden que está relacionado con los linfáticos intestinales y que va a llevar la grasa. Y quiero que vean eso. Miren, nosotros tenemos aquí el corazón. Si se acuerdan, el corazón estaba conectado con dos grandes vasos, aorta y las venas. ¿Sí se acuerdan, no? La vena cava superior, vena cava inferior y luego teníamos la aorta. Obviamente estamos obviando el sistema pulmonar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Miren, del corazón está saliendo, nosotros sabemos, nuestro gasto cardíaco. Más o menos a la arteria celíaca llegan 700 mililitros por minuto. A la arteria mesentérica superior también llegan 700 mililitros por minuto. Y a la arteria mesentérica inferior, 400 mililitros por minuto. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene un accidente de tránsito y tiene una laceración de mesentérica superior y mesentérica inferior? En un minuto, ¿cuánto va a perder? 1000 mililitros, 1100 mililitros. Ya, en 5 minutos que ustedes se dan cuenta que el paciente tiene un problema, ¿qué va a suceder? Va a formar un hematoma retroperitoneal. Y por tanto, ¿mi paciente se puede chocar? Sí. ¿Y mi paciente puede morir? Sí. Entonces, recuerden cuánto es el flujo de esas arterias. Celíaca, 700 mililitros, mesentérica superior, 700 mililitros y mesentérica inferior, 400. Pero de aquí, miren, vamos a tener una arteria hepática que va a llevar muchísima sangre, 400 mililitros por minuto, hacia el hígado. Y también vamos a tener, bueno, los otros 200 que van hacia el vaso y hacia el estómago. Y también vamos a ver que de la mesentérica superior vamos a tener irrigación para el páncreas, el intestino delgado y el intestino y el colon. Y de aquí vemos que la sangre regresa por la circulación portal más o menos a 1300 por mililitro. Entonces, si yo tengo una cirugía en la cual me dicen que han lacerado algún vaso portal, ¿vamos a perder harta sangre, sí o no? Sí, es muy importante. Y bueno, esa sangre va a regresar al corazón. Listo, chicos. Antes de que se vayan, vamos a llamar brevemente la lista. ¿Ya? Para que estén felices y tranquilos. ¿Uno quiere? Ah, ya, no quiere la lista. ¿Sí?